que para entender mejor el curso, y además vamos para ese caso a hablar de la actividad de la cinética de la lactasa. Al final tenemos un cuadro clínico. Bueno, en este caso vamos a tener que discutirlo más adelante a base de las preguntas. Pero por ahora entonces vamos a iniciar esta sesión haciendo una breve descripción, una introducción al tema. Bueno, como siempre, tenemos que poner y mostrar las competencias, es decir, en lo que vamos a insistir, en lo que ustedes deben de estudiar para ser evaluados. Dice, ustedes tienen la capacidad de describir la actividad y la cinética de la lactasa, determinando el efecto del pH, temperatura y concentración de la lactasa. Ya sabemos muy bien de que las enzimas, la actividad mejor, o la que se mide a través de la velocidad. La actividad de una enzima se mide a través de su velocidad de reacción, es decir, la capacidad que tienen las enzimas de convertir un sustrato en producto. Esa, en un tiempo determinado. Esa es una forma de medir la actividad, que se mide al final en micromoles por minuto o unidades de actividad de la enzima. Bien, esa actividad puede ser afectada, esa velocidad puede ser afectada por muchos factores. Concentración de sustrato, que ya lo habíamos visto antes, la concentración de la propia enzima, del efecto del pH, de la temperatura. Bueno, son 4 factores, pero en realidad no van a pensar que solamente son 4. Son muchos más. Miran ustedes, ¿y cuáles son los tiempos? Por ejemplo, el tiempo de reacción también es un factor. Otro puede ser, por ejemplo, el movimiento, la agitación, puede afectar tremendamente. Por ejemplo, el hecho de que el pH puede afectar, pero no solamente es el pH, es decir, la concentración de iones de hidrógeno, sino también los componentes de ese buffer, de ese tampón, que también pueden interferir. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo una enzima cuyo pH óptimo es 6.5 y está compuesto por un buffer fosfato. Muy bien. Pero si yo tengo otra sustancia que también me da un buffer de pH 6.5, a pesar de ser 6.5, hay situaciones donde la enzima no trabaja igual. Eso quiere decir de que también los componentes de las sustancias que mantienen ese pH también pueden estar afectando. Entonces tenemos más de un factor. La solubilidad de las sustancias también es otro factor, que no son lógicamente tan determinantes como estos 4 que estamos mencionando. Efecto de la concentración de sustrato, efecto del pH, temperatura y concentración de la propia enzima. Son los más importantes, los más llamativos, pero no queremos decir con eso que sean los únicos. La fuerza iónica del medio, por ejemplo, también es otro factor, lo que llamamos como mu. De repente esto lo han visto en la parte que han hecho, no sé si lo habrán visto con la otra luz, pero hay también eso que afecta a la solubilidad de las proteínas. Entonces también puede afectar aquí la solubilidad de la lactasa, la constante dieléctrica es otro factor. Mu, como ya le dije, también. Todos estos son otros factores. Claro, menores, el propio tiempo de reacción son otros factores, pero aquí solamente son 4 que estamos mencionando. Otra competencia que aquí mostramos es la que analiza un caso de intolerancia a la lactosa, a propósito de un caso problema. Claro, aquí vamos a ver algunas alteraciones. Bueno, lo que estoy observando aquí ustedes pueden ver de que en este cuadro, en este caso, bueno, no casi ha sido muy bien seleccionado porque más es biología molecular, han visto, y mayormente de fisiopatología. Bueno, ustedes no están todavía en el momento para poder estudiar eso, pero nos vamos con el esfuerzo que ustedes han hecho para poder interpretar bioquímicamente, habría que ver, y también los otros aspectos que lo van a ver ustedes más adelante en otros cursos. Bien, vamos a ver entonces de esos 2 casos. Veamos aquí, primero la lactosa, que es el cuadro de la primera parte, la lactosa. La lactosa, ¿qué cosa es? Es un disacárido. Es que están unidos la lactosa y una glucosa.
a través de un enlace beta, se refiere a este, beta, porque estaba allá arriba, beta 1, porque es el carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Recuerdan? Química de carbohidratos, ¿cierto? Cuando hicimos conmigo en el curso de química médica. Bien, entonces el carbono 1, este OH no está hacia abajo, está hacia arriba, por tanto es beta. Beta, y este es 1, 2, 3, 4. Beta 1, 4. Entonces es el enlace que une, un enlace glicosídico beta 1,4, característico de la lactosa, que es un disacárido altamente abundante en la leche materna de mamíferos. Entonces aquí tenemos esta enzima como disacárido, así como tal, no se puede absorber. Se absorbe en situaciones anormales, como el caso del cuadro que vamos a explicar posteriormente. Pero es un problema que puede ocurrir una absorción, que pase un disacárido a la circulación, no es cosa común, es algo anormal. Lo normal es, para poder aprovechar este disacárido abundante en la leche, principalmente en los lactantes, su única fuente de proteínas es prácticamente la leche, inicialmente. Por lo tanto, la lactosa, para poder ser absorbida, tiene que ser separada en sus dos componentes, es decir, rota a ese nivel, a través de una disacaridasa. Disacaridasa que se sintetiza en las células del borde en cepillo del intestino. Esta disacaridasa toma un nombre específico, la lactasa. La disacaridasa puede tener varios nombres dependiendo sobre qué disacárido va a actuar. Si esta es la lactosa, pero encima se llama lactasa. Si esta fuera la sacarosa, pues será la sacarasa. Si fuera la maltosa, la maltasa. La maltosa, recuerden que es dos glucosas unidas. En el caso de la sacarosa, glucosa más fructosa, tienen que ser separadas en sus monosacáridos, porque lo que se absorbe son los monosacáridos, no los disacáridos ni polisacáridos. Para que estos puedan ser aprovechados, tienen que ser separados en sus componentes. Y sus componentes son los monosacáridos. Estos, una vez liberados, separados, estos pueden hacer uso ya de otros mecanismos para ser incorporados a la célula intestinal y posteriormente llevados a la circulación, llevados al hígado, repartidos por el organismo. Es decir, salvo en situaciones anormales, esta puede ingresar, pero muy rara vez, como es el caso que también discutimos allí, donde cómo es que aparece lactosa en orina. Pues para que esto tenga que haber ocurrido, tiene que haber estado en sangre. Pero esa presencia en sangre puede generar algunos daños a ciertos órganos o tejidos. ¿Cierto? Bien, entonces así lo entendemos. ¿Dónde se encuentra la lactosa? Bueno, eso lo acabo de decir, en la leche. La leche, aquí tenemos leche materna, leche de mamíferos, y en todos los productos derivados. Pueden ser queso, mantequilla, esos chocolates que son preparados a base de leche, o galletas también a base de leche. Es decir, muchos productos que se encuentran ya elaborados usan como un ingrediente adicional la leche. Todos estos son productos lácteos. Y todos estos productos, el yogur, todos estos son productos lácteos que tienen realmente la lactosa. Claro, el yogur también puede ser fermentada, puede haber estado desdoblada, pero hay situaciones donde el yogur es natural y puede ser la lactosa íntegra. Aquí lo que les decía hace un momento. Tenemos la acción de la lactasa. La lactasa, como dije, es una disacaridasa. Esa se sintetiza, se forma, se expresa, para ser exactamente. Cuando digo, ojo, expresar, estoy refiriendo que el gen de la lactasa sigue todo el proceso de transcripción, luego viene el procesamiento o maduración, y luego viene la traducción. Pues todo ese proceso significa la expresión de ese gen. Se está expresando en una proteína, que en este caso es la lactasa. ¿Dónde ocurre este proceso de expresión del gen de la lactasa? En las células del borde del cepillo de estas células intestinales, principalmente en el duodeno, ¿no es cierto? Y luego sigue en el yeyuno, pero principalmente allí se inician estos bordes cepillos, principalmente
todas estas crestas que tenemos aquí, que comenzamos a mostrar. Yeyuno, ileón, todo esto son, claro, con menor o mayor intensidad. Ahí se expresa, ahí está la enzima. Esa lactosa inmediatamente es desdoblada en glucosa y galactosa. Y estas pueden ser ahora absorbidas, entrar acá, esta es la luz intestinal. Aquí ocurre todo ello. Y para que esto pueda ingresar, introducirse dentro, pues tiene que ocurrirle primeramente su desdoblamiento. Si es que quieren ingresar aquí, para que una vez que esté aquí o aquí, estos puedan entrar al torrente circulatorio. Aquí tenemos otras que se encuentran también en estas inmediaciones, pero no tan expuestas, pero también están allí. Tenemos el caso de la sacarasa, maltasa, trealasa. Son enzimas que también se encuentran, se expresan en el borde del cepillo de las células intestinales, para permitir de que estos disacáridos se conviertan o estén bajo la forma de monosacáridos, que es la forma común como estos deben ser incorporados, captados hacia la célula intestinal y luego ser entregados a la circulación sanguínea. Un segundito. Si te falta, ya tu mamá me lo dice. Bien, entonces como le decía, aquí justamente en esta diapositiva que estoy mostrando, justamente me aprovecho las diapositivas que el doctor, comparto con el doctor aquí, ¿no? Lo que él también, su trabajo que hace. Yo aquí le he incorporado dos de su misma guía, pero al final es todo el trabajo de él. Gentilmente me las comparte, ya que también hacemos la evaluación en conjunto. ¿Se han dado cuenta? Entonces, por lo tanto, tengo que usar igual, hablar el mismo idioma, a fin de hacernos entender, porque esta es la característica, pues es la modalidad que usamos. Bien, aquí entonces tenemos lo que ya dije hace un momento. Si es sacarosa, pues viene la sacarasa y la convierte en sus componentes, glucosa y fructosa. Si es lactosa, glucosa y galactosa. Si es maltosa, la maltasa, y lo convierte en dos glucosas. Son los disacáridos más comunes que tenemos, entre otras, lógicamente. Esto es lo que más tenemos normalmente cuando ingerimos una dieta, en cuanto a disacáridos se refiere. Hay también la isomaltosa, pues para eso habrá la isomaltasa. Todas estas enzimas, como han visto ustedes, se encuentran, se expresan en el borde del cepillo de la célula intestinal, favoreciendo la conversión en sus componentes. Estos componentes se absorben y una vez que están entregadas a cada una de las células, van a oxidarse. Es decir, que estos van a empezar a producir, van a liberar hidrógenos que van a ser captados por NAD o el FAD para convertirse en NAD o FADH2. Estos se convierten ahora en portadores reducidos que van a hacer entrega de esos hidrógenos a través de una serie de intermediarios, varios intermediarios, llamados cadena respiratoria mitocondrial. Allí se va a generar ATP a nivel mitocondrial. En conclusión, estos, los que se oxidan a nivel de nuestro organismo, no son la sacarosa, la lactosa, maltosa, sino son la glucosa. Al final, es la glucosa la que va a comandar todo, como vamos a ver luego, porque ya estamos acabando ese capítulo, creo que ustedes deben entrar a otro en la próxima semana, sobre oxidaciones biológicas. Pues allí van a ver ustedes de que como los diferentes nutrientes, entre ellos carbohidratos, que es lo que van a hacer conmigo posteriormente. Acabando el capítulo de oxidaciones biológicas, es decir, en la cual van a ustedes a saber cómo es que nuestras células obtienen energía ATP. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo hacen a través de una serie de procesos de oxidorreducciones. Esto. Todos los sustratos, todos los nutrientes energéticos, si quieren producir ATP, pues tienen que someterse a un proceso de oxidaciones y reducciones que se llama cadena respiratoria mitocondrial, que va a concluir finalmente con producción de ATP, que es la moneda energética con que nuestro organismo paga el trabajo biológico. Muy bien, esto lo van a ver pronto. Pero normalmente cuando aquí vemos que, por ejemplo, la lactasa
se desdobla en glucosa y galactosa. Esto va a la circulación y la galactosa no se va a degradar solita. La galactosa se convierte en glucosa y es la glucosa la que va a provocar todo esto. Cuando vemos que la sacarasa se desdobla la sacarosa en glucosa y fructosa, bueno, la glucosa ya está para degradarse, pero ¿qué hace la fructosa? También tiene que convertirse en glucosa para producir todo esto. Al final yo les escribo algo. Quien comanda el metabolismo de carbohidratos, por más variantes, por más variables que sean, al final todos se someten a la misma ruta. ¿De quién? De la glucosa. Y eso es lo que van a hacer conmigo. Se van a acordar cuando yo les diga, recuerden que le dije a algunos de ustedes, les dije tal cosa, pues me estoy refiriendo a que lo que ocurre cuando hablamos de metabolismo de carbohidratos, mayormente nos estamos refiriendo al metabolismo de la glucosa. Porque es cierto, si tenemos otros monosacáridos diferentes a la glucosa, pero tarde o temprano, estos tienen que o convertirse o someterse a la misma ruta común de la glucosa. Y al final la glucosa es la que se va a través de una serie de compuestos, se degradan a través de procesos de oxidorreducción. Cuando hablamos de NAD y FAD, no son sino cofactores enzimáticos. Ya ustedes deben saber qué es un cofactor enzimático. Son grupos prostéticos o coenzimas. ¿De qué enzimas? Llamadas genéricamente deshidrogenasas. Pues, ¿qué hacen las deshidrogenasas? Captan hidrógenos, retiran hidrógenos de un sustrato, lo oxidan y ellos se reducen. Al reducirse, ahora se ven obligados a transferir esos hidrógenos a otros y a otros y a otros intermediarios que conforman la cadena respiratoria. Al final, termina todo esto generando ATP, que ya lo van a ver ustedes poco a poco, todavía no me adelanto, pero es un proceso ya un poquito más, es interesante, pero no para que se compliquen ustedes la vida. Así es. Ahora, no vayan a pensar que también esto solamente lo provoca los carbohidratos, también los lípidos, también pueden producir aminoácidos, es decir, que todos aquellos compuestos que tienen que ver con la producción de ATP tienen que someterse a procesos de oxidorreducciones en la cadena respiratoria. Uno de ellos, el que lleva la cabeza, está en la cabeza, pues es los carbohidratos a través de la glucosa, pero también son lípidos y también pueden ser aminoácidos. Todos pueden producir energía. La lactosa se digiere. Entonces, una vez que la lactosa se digiere, si no se digiere, si este proceso no ocurre, no se digiere por A o B motivo, no hay lactasa o las microvellosidades del intestino han sido dañadas tremendamente, de repente por una afección viral, esa lactosa no logra desdoblarse. Al no desdoblarse, esas pasan al colon, donde prácticamente no hay lactasa. Esta lactosa a nivel del colon van a ser degradadas por bacterias de la flora intestinal. Estos van a degradarse produciendo metano, hidrógeno y CO2, con flatulencias, alteraciones en el metabolismo, dándole bastantes malestares y diarreas. Todo esto es realmente a causa de la no digestión de la lactosa. Imagínense que esto ocurra, bueno, en uno adulto no hay problema. Total, nosotros ya no podemos prescindir de leche, pero en un recién nacido, en un lactante, eso es bastante crítico, porque el hecho de que un lactante no tiene todavía la capacidad de comer otros alimentos, su único alimento en ese momento es prácticamente la leche. Y si no tenemos lactasa, pues realmente estamos en serios problemas. Allí viene todo los inconvenientes. En un adulto no habría problema mayormente, porque ya tenemos otras alternativas de alimentación. En un lactante sí resulta problema. Aquí, como les decía, aquí está también la gráfica, cuando ven que aquí, a nivel, esta lactosa puede, claro, aquí ya no habría microvellosidades. Aquí básicamente este metano a nivel de colon, esto se desdobla en CO2, hidrógeno, metano, hay flatulencias y pasan gases que van a provocar diarrea, captar agua y prácticamente una deshidratación. Se evacúa eso como realmente agua o heces sueltas o líquidas. Esta intolerancia a la lactosa en realidad
tiene una historia. En realidad, como ven, ustedes ya lo han visto seguramente porque ya lo han tenido que revisar el tema, han visto de que hay ciertas características de esta enzima solamente debe estar expresándose durante la lactancia. Después de los 2 años, o el destete prácticamente, ya esta enzima empieza a hacer, ya no empieza a expresarse, ya no se empieza a producir. Quiere decir que el gen tiene mecanismos propios que van bloqueando, van impidiendo la presencia de esa enzima. Ya no hay razón de que esté. Y esto dirán ustedes, pero ¿por qué? ¿Cómo ha ocurrido eso? Se supone de que en algún momento debe haber habido una razón. Cuando hablamos ya de nuestros eh, ancestros, los neandertales, cromañones, bueno, todavía no cromañones, ya muy antiguos, neandertales u homo sapiens, en ese momento, previamente, nosotros éramos prácticamente, vivíamos más la vida silvestre o salvaje, es decir, como cualquier animal. Una vez que nace, pues hay la amamantación, pero el destete viene después. Y en ese momento, esa gente primitiva, nuestros ancestros primitivos, no prácticamente no tenían la capacidad de tener una vaquita al lado, todavía no existía eso. Simplemente, ya había tete y la gente tenía que alimentarse con alimentos que ya tenía que tener a la mano, principalmente vegetales. Ya no había realmente la alimentación seguida de leche. Solamente en su momento, es cuando ustedes ven un animalito allí, acaso esos comienzan a todo el tiempo un conejito nace, o un chanchito nace, un perrito, eso simplemente en un momento. Después prácticamente no. Claro que uno puede decir, pero yo le doy leche a mi perrito, eso es otra cosa. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un animal en forma silvestre, eso simplemente se destetan y nunca más volvieron a tomar leche. Y ellos comienzan a comer su alimento. Entonces ya, ¿qué razón hay allí de que la enzima se esté expresando? Y allí fue cuando normalmente perdimos esa capacidad de expresar la lactasa. Pero ¿qué pasó? Que conforme fuimos evolucionando, en ese sentido, por decirlo, ya también vino ya la modernización. Ya hubo cultura, ya comenzó a aparecer la agricultura, ya comenzó a haber la ganadería, los pueblos comenzaron a cultivar animalitos y a comer y a tomar nuevamente, había el destete y algunos comenzaban todavía a alimentarse, a seguir alimentándose con leche. Nuevamente comenzamos a querer reactivar. Y allí fue que comenzamos a tener unas personas que toleramos leche y otras que no. Quizás las que no, estamos siguiendo el patrón que normalmente fue inicialmente instaurado. Y después, el hecho de haber introducido de nuevo la leche a la dieta, estamos en cierto modo activando nuevamente esos genes. Y allí es donde surge toda esta variante que estamos hoy en día observando. Entonces tiene su historia. Y allí, de acuerdo a eso, ustedes pueden darse cuenta de que cuando comenzamos a ver, por ejemplo, los suecos tienen 1 a 7%. Es un país muy bajo. Pero frente a otros, por ejemplo, mexicanos, 83%. Españoles, 23 a 27%. Griegos, 74%. Árabes, 80%. Rusos, 15 a 80%. Miren, aquí dicen ustedes, pero ¿por qué tanta variación? Acá, en cambio, africanos, 70 a 96%. Como que se han quedado casi con lo que inicial. Muy poco es, de repente, probablemente la población que ha tenido la oportunidad de tomar leche después, simplemente en un comienzo. Entonces esos no tienen. En cambio aquí, la prevalencia de no tener, de haber intolerancia a la lactosa, pues realmente en algunos países es muy pobre. Británicos aquí también, ustedes van a ver de que británicos en otros artículos son los que están en mayor cantidad, británicos y los irlandeses. Pero ojo, conversando justamente con el doctor Aquino, estábamos diciendo, mira, hay unos artículos que dicen que estos son altos, británicos. Sin embargo, están acá 6. Estamos hablando de que también depende de la zona. Aquí dice británicos, no estamos hablando, si estamos hablando de Irlanda más abajo o de la parte norte, dependiendo la región.
hay partes donde realmente muchos han seguido su tradición ancestral, otros que no. Y allí viene toda esta variabilidad, que es muy grande. Por ejemplo, como podemos ver aquí clarito, este valor de rusos de 15 a 80. Eso ya es cuestión regional. Probablemente donde más hubo tendencia a tener ganado siempre desde momentos muy ancestros y otros en cambio no, dependiendo la zona donde vivían y empezamos a observar todo ello. Esa gran variabilidad. En Perú lo propio, en países de América no se conoce. Se habla simplemente de intolerancia a la lactosa, pero no se habla si de qué tipo es, ¿cierto? Hasta ahí se puede llegar, todavía no hay un estudio. Inclusive, si yo les digo, justamente también eso lo conversaba con el doctor Aquino, hace un tiempo, hace unos años, por los años 90, se hablaba mucho de un programa de Europa, no recuerdo bien el nombre, que estaba trabajando con los uros de acá del Titicaca, una población que realmente tenía esa incidencia de alta de deficiencia de la lactosa, por tanto intolerancia a la lactosa en recién nacidos. Ese era un problema nutricional que acaparó mucha atención. He querido revisar esos artículos, no los he podido encontrar ya un poco tarde, pero sí, como ven ustedes, de que hay poblaciones que son susceptibles. Y si esto ocurriera, imagínense, en un recién nacido, eso sí son un problema. Y más todavía para personas de escasa cultura o que no tienen mucho conocimiento para poder recurrir a un médico y decir, a ver, qué problema, qué solución se le puede dar a esos recién nacidos. Están en grave problema. Pero no sé ya realmente, como dije, en la actualidad, cómo habrá seguido eso. Hablo de los años, a fines de los 80 y comienzos de los 90. Allí se hablaba de este programa europeo, muy interesado en un estudio de intolerancia congénita a la lactosa en recién nacidos o neonatos de la zona de los uros. Bien, importantes esas cositas, ¿no? Bien, la práctica de la parte experimental, se puede decir así, ya que no estamos haciéndolo propiamente como parte experimental, es sobre ver, evaluar, observar cómo el pH, la temperatura y la concentración de la enzima son factores que pueden afectar la actividad de la lactasa. Esto lo he sacado, lógicamente, de su guía. Bueno, una parte, una fracción. Bueno, como saben, ya les he dicho hace un momento, la lactasa es la llamada también glicósido hidroxilasa, perdón, hidrolasa. Es el grupo, la clase 3. Las 3 son las hidrolasas. Esto es la clase, la subclase, la subclase y el número de serie. Bien, entonces esta glicósido hidrolasa es una enzima de importancia nutricional para mamíferos. La actividad de la lactasa se conserva altamente, como dije, miren, a través de la evolución y deriva de la familia de enzimas beta-galactosidasas presentes desde Escherichia coli hasta Homo sapiens. Me dirán ustedes, ¿y qué cosa tiene que ver Escherichia coli? Que eso no tiene nada que ver con la leche. Pues hay que ver que también estos disacáridos pueden ser sustratos para ellos, para estos organismos. No necesariamente lo que tenemos que tener lactasa, lo que llamamos leche, sino todos aquellos organismos que pueden introducir algún nutriente y tienen que metabolizarlo para obtener algún beneficio. Entonces, esto es común. Pero las bacterias o Escherichia coli pueden tener muchos otros nutrientes. Entre ellos está la lactosa, pues también tiene la lactasa para poderla desdoblar. Entonces son proteínas, es una enzima que está altamente conservada, es decir, el conservada quiere decir que está presente, no quiere decir que necesariamente tenemos que tenerla activa o que puede estar, haber mutado o cambiado en alguna forma. Dice, actúa, es, actúa como sustrato activo, perdón, este ortonitrofenol, también llamado galactopiranósido,
es el OLPG. Para efectos de poder determinar la actividad de la lactasa, pues no se podría usar, si bien es cierto, este es su sustrato específico, pero queremos medir, ¿cómo se podría medir si aquí, midiendo la cantidad de glucosa? Pero acá hay dos, su poder reductor, ambos dan poder reductor. Podría ser una forma indirecta, pero no mide realmente los sitios de corte. Lo que de aquí se quiere es el corte. ¿Cómo está cortando? ¿Está eficiente o no? Se puede medir la cantidad de productos formados a través de un método colorimétrico, pero lo que da este, también lo da este. Entonces, al final, no es muy práctico determinar aquí colorimétricamente la cantidad de productos que se forman con los sustratos normales, sino que se usa uno que es mucho más práctico. Se puede hacer esto, pero es más laborioso, esto es más práctico. Que este ortonitrofenol beta-D galactopiranósido, o NPG, es un sustrato que reemplaza, es un sustrato artificial, podríamos decir así, un sustrato artificial alterno que reemplaza a la lactosa y que sirve de sustrato para la lactasa, a fin de poder evaluar su efectividad. Lo hace con la misma característica, pero ¿qué cosa que hace? Acá también un enlace tipo glicósido. Esta enzima lactasa puede tomar a este compuesto como sustrato y al romperlo separa a la galactosa y el ortonitrofenol. Este ortonitrofenol es muy fácil, muy práctico de ser determinado colorimétricamente, lo que no hubiera sido posible con estos dos que son naturales. Esto es mucho más fácil. Se usa este sustrato artificial que cuando corta, a través de una reacción posterior, este toma un colorcito y la intensidad de ese color indica cómo actuó la lactasa. Mucho más fácil que esto. Esto simplemente reemplaza a la lactosa para casos de medición de su actividad. Allí está, justamente, este ortonitrofenol es de color amarillo. Y si es de color amarillo, la intensidad de más amarillo o menos amarillo puede indicarnos a 420 nanómetros, nos está indicando la mayor o menor cantidad de producto formado. Y si hay mayor, quiere decir que esta trabajó muy bien. Si hay menor, no trabajó mucho o hay muy poco. Entonces, la presencia de este color amarillo, evaluado a través de su absorbancia, nos está dando una idea de cuán activa es la enzima, que no hubiera sido tan fácil si hubiéramos trabajado aquí con su sustrato normal, es decir, porque hubiera dado glucosa y galactosa, ese color amarillo no lo hubiera dado nunca. Hubiéramos tenido que usar otros métodos que son más complicados cuando esto es mucho más sencillo. En la parte experimental que también tienen ustedes en su guía, esto lo he sacado de su guía por si acaso, lo he incorporado acá para que, a menos yo también me acuerde qué cosa, lo que tengo que hacer, algunas aclaraciones nada más. Por ejemplo, acá, bueno, acá dice materiales, equipos y reactivos. Pastillas de lactasa de 200 miligramos, ojo, cuando uno dice pastillas de lactasa de 200 miligramos, no vayan a pensar que los 200 miligramos corresponden a lactasa. Es imposible, ¿no? Imagínense si fuera 200, eso es una millonada de lactasa. Estos simplemente son otros componentes que tienen las pastillitas y que allí debe haber una cantidad determinada de lactasa. Bueno, no lo dicen. Habría que ver cuál es la cantidad real de lactasa que tiene estas 200 miligramos de la pastilla. Pero acá no hacemos esa observación. Sin embargo, es bueno tener en cuenta ello, porque aquí les ponen una dilución, una suspensión, y bueno, habrá que asumir como que es 200 miligramos es de la propia enzima. Ok, esos son, si hablamos de la enzima en 200, tendría que ser, si es totalmente, es cristal, son cristales. Y aquí no, viene con un polvito, a veces viene con almidones, con talco, viene todo eso, viene las pastillas, son hechas. Y allí hay una cantidad determinada de lactasa, que se mide normalmente como unidades. En 200 miligramos hay tantas unidades de lactasa. Eso es lo que debe decir, pero acá no nos han puesto eso. Pero eso solamente para tener en cuenta, que así vienen los productos. Luego hay un buffer fosfato 0.1 que es el que da el pH 6.5. Otros buffers también
se pueden usar para ver el efecto de pH, pues tendrán que tener que trabajar buffers de 4, 5, 8 y 9 para ver si queremos ver cómo trabaja la enzima a otros pH. Ortonitrofenol galactopiranósido, 5 milimolar, es también lo que se usa como sustrato que estaría en este caso reemplazando a la lactosa. Carbonato de sodio, es para que el pH mantenga, también junto con el fosfato, ayudan a mantener el pH que uno desea. Mortero, bueno, para triturar, tubos Eppendorf, tubitos para, bueno, tienen que medir para poder centrifugar, cubetas descartables, espectrofotómetros, bueno, ya esos tips son las puntitas de las pipetas. Vortex, un aparatito que sirve para homogenizar. Si no hay este vortex, pues para puro tincanazo nomás se hace, ¿no? O sea, el vortex simplemente es para una especie de vibrador para que se mezcle todo totalmente. Y si no hubiera esto, realmente con la agitación o con tincanazos sucesivos, también se puede lograr lo mismo. Bueno, baño María, micropipetas automáticas y espectrofotómetros. Extracción de la enzima. Mira, acá no tengo que decirles. En realidad no hay extracción de enzimas acá. Simplemente es una resuspensión o una obtención de la enzima para trabajo, yo le pondría mejor. Porque si digo extracción de la enzima, eso implica de que como está la enzima, está. Miren, la palabra cómo puede variar. Si aquí pongo extracción de la enzima, quiere decir que la lactasa está en 200 miligramos de una pastilita. La vamos a triturar. Y allí, como le dije, no sabemos cuánto de esos 200 miligramos corresponden verdaderamente a la enzima. Allí lo que se hace simplemente es trituramos esa pastillita y luego ese polvito lo resuspendemos. Lo suspendemos en 10 mililitros de buffer fosfato pH 7. Estamos resuspendiendo. Se supone que la enzima como proteína que es se ha solubilizado en estos 10 mililitros. Perdón, 15, ¿no? No, 15, no, tubo de 15 mililitros, ya. O sea, en 10, o sea que aquí en 10, todo eso está en 10 mililitros. Luego, acaba pues un polvillo, algo que no es la enzima, hay que centrifugar. Se mezcla en el vortex y luego se transfiere 1 mililitro, o sea, de estos 10 se saca 1 mililitro de la suspensión a un tubo de centrífuga de 1.5 y se centrifuga por 1 minuto a 10.000. ¿Qué estamos haciendo aquí? Se pudo haber hecho sobre esto mismo. Miren, acá yo podría decirles, ¿y por qué no, si hemos suspendido en 10 mililitros, lo centrifugamos todo eso? Queda lo mismo. Va a ir al fondo, lo que no es simplemente un agente que acompaña a la enzima, puede ser talco, puede ser carbohidrato, quizás, y se va al fondo. Y lo que queda en el sobrenadante viene a ser una cantidad de enzimas, no sabemos cuánto, que están allí. Pero en lugar de hacer los 10 mililitros, se saca una parte, porque vamos a hacerlo para que alcance esta velocidad de 10.000, no se puede hacer con un tubo de 10 mililitros. No hay, las centrífugas que llegan a esa velocidad usan tubos muy pequeños, esos Eppendorf que decimos aquí, que les han puesto por aquí arriba, tubos Eppendorf, no sé por dónde están estos, los tubitos Eppendorf. Allí se pone 1 mililitro y eso sí se puede centrifugar a 10.000 y básicamente, y de ahí se sacan 500 microlitros de la parte superior en un tubo limpio y esto constituye el extracto de lactasa. Como ven ustedes, este extracto de lactasa en realidad no es tampoco extracto, es una suspensión de lactasa. Porque si digo extracto, tendríamos que haber hecho la extracción, que implica haber sacado el extracto, esto haber secado, suspendido, pasarlo por una columna y finalmente ya hacer todo un procedimiento de realmente extracción. Aquí simplemente estamos obteniendo podríamos decir entre comillas, un extracto, una suspensión de una cierta cantidad de lactasa presentes en lo que original fueron 200 miligramos de esta pastillita. ¿Cierto? Bien, este extracto de lactasa, que así le vamos a llamar ahora, este contiene la enzima, una cantidad de enzima. Bien, entonces ya tenemos nuestra enzima, nuestro extracto. Ya saben ustedes cómo se le ha obtenido. Observación de la acción de colorimétrica. ¿Cómo se hace el proceso de la reacción? Se pipetea, dice 390 microlitros de buffer fosfato de sodio, esto PBS.
100 milimolar en un tubo 1.5 etiquetado como A. Se añade 100 microlitros de solución de este sustrato artificial, el ONPG, y se mezcla todo en un vórtice. Si no hay vórtice, pues con puro tincanacitos nomás. Añadir 10 microlitros de extracto en el tubo de reacción y mezclar bien con un vórtice. Ahí tengo un detalle. Yo no usaría vórtice para caso de cuando se usa mucho, cuando se trabaja con enzimas. Mucho más si son enzimas que están conformadas, son moléculas poliméricas, si están consideradas de un dímero, trímero, tetrámero, porque con esas agitaciones se pueden maltratar su estructura. Entonces, es un movimiento suave. Yo no diría vórtice. El vórtice vibra realmente. Eso puede incluso llegar a desnaturalizar. No sé por qué le han puesto vórtice aquí, pero en realidad no se hace con vórtice. Se hace simplemente con agitaciones, con tincanazo simplemente, que es lo más práctico, porque el vórtice es muy, muy brusco y son proteínas que están constituidas de más de una cadena polipeptídica. Estas pueden sufrir alteraciones en su conformación, ¿no? Entonces, aquí vemos si de repente el método original lo hice así. El método está en una revista uruguaya, pues acaso yo me olvidé de ponerles aquí abajito la bibliografía. No sé si es la misma que está en su protocolo en la parte posterior, pero yo la encontré, es el mismo artículo que estaba allí. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, pero no sé si la parte experimental también sea de allí. No lo he visto realmente yo dónde está eso, pero si dice así, será. Pero como dije, yo no recomendaría mucho vórtice para cuando se trabaja con enzimas. Esto es muy brusco. Tincanazo simplemente. Observar la mezcla de reacción durante 5 minutos y anote cualquier cambio colorimétrico en la solución. Esto es lo que ocurre. Medida de la actividad enzimática. Allí está. Entonces acá, ¿cómo lo van a hacer? Centrifugar 2 tubos de 1.5, uno marcado con B y otro la muestra. B, un blanco, y pues si sabe muy bien el blanco, tiene todo menos la enzima, ¿cierto? ¿Para qué sirve el blanco? Para restar la interferencia, la absorbancia interferente que pueden dar o provocar los propios componentes de la reacción, los reactivos. Por ejemplo, este ONPG puede ser que esté también interfiriendo. El buffer mismo también puede tener alguna capacidad de absorber luz. Por lo tanto, eso no le corresponde al producto de la muestra. Son los reactivos y eso nos resta el blanco. Entonces, ¿para qué sirve el blanco? Para corregir lecturas que son interferentes o son interferidas por los propios componentes de la reacción y no por el producto mismo que se está buscando. ¿Ya? Añadir 390 microlitros de buffer fosfato. Luego dice 400 microlitros de PBS de 100 para el tubo B y luego agregar 100 de ONPG. Bueno, ya está todo el procedimiento. Se mezcla el contenido con un vórtice, añadas 10 microlitros de extracto de lactasa. Ahí está, entonces aquí ya vimos la lactasa, esa suspensión que hemos hecho, esta obtención de la enzima, esa recuperación, para ser mejor, esta recuperación de esa enzima presente en la pastillita. Ahí, cuando uno pone 10 microlitros, debe estar poniendo una cantidad determinada también de la enzima. ¿Cuánto es? No sabemos, pero si quisiéramos, tendríamos que saber, partir de un hecho, cuánto en peso o cuánto en unidades de lactasa había en esa pastillita de 200, para haber sabido que estaba primeramente en 10 mililitros, luego se sacó 100 microlitros y de ahí sacó 10. Bueno, entonces ahí uno puede hacer a través de reglas de 3, puede al final decir, bueno, yo pongo 10 microlitros y estoy poniéndole tanta cantidad de lactasa o tantas unidades. No lo hacemos, pero en este caso vamos a explicar en base al volumen, que si yo pongo 10, en otro pongo 15, en otro pongo 20, pues lógicamente tenemos que pensar que también estamos aumentando la cantidad de lactasa, ¿cierto? Y así, en base a esos datos, los vamos a explicar, sin tener que hacer el cálculo ya pormenorizado. Dice mezclar, permitir la reacción proceda durante 1 minuto. Miren, solamente es 1 minuto, es rapidísimo. Transcurrido 1 minuto, añadir 500 microlitros de carbonato de sodio. Esto es, dice,
a ambos tubos para inhibir la enzima. En este caso, fosfato de sodio es para inhibir, para bloquear, detener la reacción, se dice. Porque cuando como ponemos carbonato de sodio, pues estamos aumentando el pH. De 6,5 lo estamos subiendo hasta mucho más arriba. Y en esas condiciones, el buffer del medio ha afectado a tal extremo a la enzima que automáticamente se paraliza. Como yo podría decir, has transcurrido un minuto, se tiene que tener rápidamente a la mano los 500 que rápidamente se depositan, ya deben estar medidos ya incluso rápido. Pasa el minuto ya y se deposita rápidamente el carbonato para detener la reacción y tener la seguridad de que eso solamente ha procedido en un minuto. Luego dice transferir 500 de cada tubo en cubetas de espectrofotómetro. Ya no hay problema aquí. Esto ya, este producto de la reacción se pasa al espectrofotómetro para leer su absorbancia a 420 nanómetros. Se calibra a cero. Calibrar a cero quiere decir que lo que leía el espectrofotómetro, si por ejemplo estaba leyendo 0.040, se mueve el aparato y se lo pone en cero. Quiere decir que ya le hemos restado. Y cuando tengamos que leer los tubos ya de la muestra, estos ya no tenemos que hacer la operación aparte de estar restando, porque ya la lectura que nos dio el blanco ya la corregimos poniéndolo en cero. Esa es la forma más práctica que se hace en la actualidad. Bueno, esto es para medir la actividad de la enzima. Esto es una forma de medir la actividad de la enzima. Así es como se hace, así como se procede a medir la actividad de una enzima. Claro que en este caso estamos haciendo simplemente de la enzima contenida en los 10 microlitros de extracto, en esto. Lo estamos tomando como volumen, pero no como cantidad, que en realidad acá hay una cantidad. Pues bueno, para esa cantidad vamos a tener una actividad. Así porque no hemos tenido no hemos visto realmente cuánto es, pero cuando ustedes pudieran decir, para algunos que se ponen a pensar, pero estaremos midiendo eso, están pensando bien, porque aquí no han puesto microlitros, no hemos puesto cantidad, pero tenemos que pensar que bajo esta forma, esta modalidad que estamos usando aquí, se puede tomar como válida, ya que estamos tomando con una cantidad. Para esa cantidad de microlitros de lactasa, tenemos una actividad. En este caso podríamos asumir que los 200 eran pues realmente de lactasa, cosa que no. Pero para efectos de cálculo, si alguien nos pide, podríamos estar haciendo eso. Y posteriormente también ustedes van a ver lo mismo, deben haber diseñado, como dice acá, diseñe el segundo y tercer experimentos, donde se estudia el efecto del pH. Acá ya se usará diferentes pH, de 4, 5, 6, 7, 6, 5, 8 y 9, usando diferentes estratos. Siempre lo mismo, mira, aquí nomás va variando. Ustedes se han percatado de hacer, ¿cómo habían hecho esto? Aquí nomás. ¿Dónde van a cambiar todo? Igualito hace un B y una muestra. Aquí, 390 microlitros de PBS acá. Ahí se va a hacer fosfato, ¿cierto? De 100 milimolar al tubo M de la muestra. Esta es de la muestra. Tubo B es de blanco. Entonces ustedes van a trabajar solamente con eso. Ya pone 390, pusieron al tubo, por ejemplo, para un pH. Pues cogen 390 microlitros de buffer, no sé si será PBS, el buffer de pH 4. A otro tubo, 390 microlitros de pH 5. Otro tubo, el tercero, 390 microlitros de pH 6.5. Y así, al otro, 8 y otro 9. Van a tener 1, 2, 3, 4, 5 tubitos, 5 tubos de muestra con diferentes pH y todo lo demás igualito. Quiere decir que solamente están variando aquí el pH, el buffer. Todos los demás componentes son constantes. La cantidad de enzima sigue siendo 10 microlitros y ahí estará la cantidad de lactasa que uno desea, pero es lo mismo, no lo hemos variado. ¿Cómo harían para el caso de ver el efecto de la concentración de la enzima? Pues ponen como acá.
390 microlitros de PBS al 100 milimolar en todos los tubos, al de 5, al de 10, 15. Perdón, aquí está bien mal. Aquí tiene que ser usted una corrección. Aquí 390 es siempre y cuando acá sean 10 de extracto. Pero como aquí vamos a usar diferentes cantidades, va a ser 5 a 10, entonces aquí tendrá que poner 395 de PBS de pH 6.5, que es el pH óptimo, ¿cierto? De pH 6.5. El tubo 2 llevará igual como será, 390 y 10 de extracto. El siguiente será 385 de esto y 15, acá 15 del extracto. El siguiente será 380 con 20 del extracto. Es decir, o sea que básicamente van a ir, dicen, modificando también los volúmenes activos de PBS. Ahí nomás. Y todo lo demás, pues aquí en ese caso, lo que ha variado se trabaja con un mismo buffer. Lo que va a variar son aquí los volúmenes para corregir nomás, porque esto, pues prácticamente el pH va a ser el mismo en todos. Pero aquí lo que va a variar es la enzima. 5, 10, 15, 20, ¿cierto? Y van a tener esto. Al modificar los volúmenes, como dije, aquí también están modificando, están yendo cantidades diferentes proporcionales, lógicamente, de la enzima. Y la respuesta va a ser la que vamos a encontrar después. Miren, pues todo lo demás, ese procedimiento es igualito. Que tiene con el carbonato, la misma cantidad, la misma operación, solamente todo varía aquí nomás. Si queremos ver el efecto de pH, pues lo que se varía es el pH, los buffers, todo lo demás normal. Si se quiere ver el efecto de la concentración de la enzima, pues realmente el pH, todos los más factores iguales, ese efecto de enzima que va a variar. Esa es la idea. Bien, aquí tenemos entonces, bueno, dice ya las partes, obtención de lactasa a partir de pastillas que es una resuspensión en realidad, observación de la acción colorimétrica y medición de la actividad. Ya hemos visto cómo se procede. Y aquí está. Efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática. Como no se hace la curva de calibración, dice acá, claro, porque aquí estarán viendo ustedes, pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Por qué se procede a hacer de esta manera esta curva? ¿Con qué? Temperatura. También, si queremos ver el efecto de la temperatura, pues, ¿qué vamos a ver aquí? En este eje tendría que ir la velocidad, pero acá nos están dando la absorbancia. Absorbancia no es actividad, pero nos está indicando el protocolo que hagamos de cuenta como que es proporcional, ¿cierto? Ustedes me dirán, ¿cómo podríamos haber convertido esta absorbancia en actividad? Un segundito, voy a traer mi listita, a ver si alguien me la responde, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Responde la María, responde la María. Aquí te he cogido el listito. A ver, aquí tengo para preguntarles. Acá está. A ver, también para ir conversando un poco, haciendo más dinámico esto. A ver, acá. A ver. ¿Quién me puede decir acá, por ejemplo, cómo hubiéramos hecho o cómo hubiéramos hecho? Porque todos seguramente lo han hecho como estoy mostrándoles aquí, estoy segurísimo. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo tendrían que haber hecho para que en lugar de poner en este eje, la absorbancia en densidad óptica, tendría que haber puesto verdaderamente la actividad, es decir, como velocidad inicial? ¿Qué hubieran necesitado ustedes? ¿Qué hubieran pedido? ¿Alguien me puede decir? A ver, ¿cómo yo podría convertir esta absorbancia y poner en ese mismo lugar
la correspondiente velocidad. ¿Qué tendría que haber necesitado? ¿Alguien me dice? ¿Están o se han ido, creo? ¿O no? ¿Qué pasa? El factor de calibración. ¿Cuál? El factor de calibración. Perfecto, el factor de calibración, ¿cierto? Si yo tuviera un factor de calibración, fácilmente yo multiplicaba a cada una de las absorbancias y ya simplemente si es que había una dilución o un volumen, pues ya hacía nomás las correcciones necesarias. Pero simplemente el factor de calibración o bien la curva de calibración, como lo dice aquí, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Cuál es su apellido? Caguana Quicaña. Caguana. Vamos a ver, acá, muy bien. Así es, esa es la respuesta, ¿ven? El factor de calibración. Claro, se ha podido hacer, pero en este caso no lo hemos hecho. Pero, dice, pero, como ven ustedes, si yo multiplico el mismo factor, miren, ¿no? Si yo tuviera un factor X, ese factor es uno solo, que lo puede multiplicar a 0.44, a 1.05, a 1.72. Como ese mismo factor va también a ser en la misma proporción, también va a ir variando esa absorbancia, va a ser convertida en una actividad proporcional. Como hay esa proporción, por allí que el doctor Iván dijo, bueno, usemos, como no tenemos esa posibilidad, por ahora, digámosle solamente a los alumnos que podemos usar esto, aunque verdaderamente no es actividad. Hay que ver de qué son las absorbancias. La absorbancia podría ser convertida en actividad si es que hubiera un factor. No lo tenemos, pero podemos tomar por ahora esto, si es posible, entre comillas, como actividad o velocidad. ¿Cierto? Entonces, por esa razón, es proporcional. Entonces, se obtuvieron estos resultados y aquí observamos estas absorbancias. El color amarillo se va haciendo cada vez más intenso, lo que indica que la enzima tiene una actividad que sube, sube, sube y luego baja, baja, baja. Así. Y esto graficado aquí nos da esta curvita. ¿Qué nos está indicando? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la temperatura óptima? O mejor, ¿cómo explican ustedes este incremento? ¿Cómo explican el incremento de temperatura hasta antes de los 40? ¿Alguien me dice? Que la temperatura óptima para la enzima lactasa es 37 grados Celsius. Así es. ¿Y a qué se debe ese incremento? Primero el A la incremento. energía cinética, A doctor. ver, sí, sí, diga usted. A la energía cinética que deben adquirir hasta llegar Así es, a ese punto, así ¿no? es. Efectivamente, su apellido, Callata. Callata. A ver, ¿dónde está? Callata, Callata, muy bien. La que habló antes, la señorita que habló antes, ¿es la señorita Chicahuana o es otra señorita? Áviles. ¿Avilés? Áviles García. Avilés García, muy bien. Perfecto. Así es. Efectivamente, como dice su compañero, eh, ese inicio de que por qué cuando se va incrementando la temperatura en forma moderada, también se incrementa proporcionalmente la actividad, o al menos se va incrementando, va favoreciendo. Su compañero dice de que realmente la temperatura en sí favorece la energía de choque, las colisiones, de encuentro. Recuerden ustedes que las enzimas y sustratos están separados, pero mientras más colisión, más golpes haya entre ellos, es mayor la probabilidad de que favorezcan y se encuentren en el centro activo. Y eso en cierto modo va ayudando, va favoreciendo la reacción, hasta llegar a alcanzar un tope que es este 7.4, que para nuestro caso es el pH fisiológico. Por encima de esto, ya también comenzamos a observar que más bien ya empieza a haber un descenso. ¿A qué se debe ese descenso? ¿Me pueden decir? A la desnaturalización de la enzima. A la desnaturalización de la enzima. Perfecto. ¿Cuál es su apellido? Arenas Huelpa. Arenas Hualpa. Muy bien, así es. Por encima ya también, en lugar de estar favoreciendo esas condiciones, la temperatura se constituye también ya en un factor
desfavorable. Este empieza a, a desnaturalizar la proteína, a distorsionarla, a cambiarla de su forma. Y eso es prácticamente desnaturalización, que conduce a que el sustrato ya no pueda unirse por su centro activo de forma eficiente, perdiendo su actividad. Mientras más incrementemos, este proceso se va haciendo cada vez más crítico. Entonces aquí tenemos ver, esta es la curva típica que comenzamos a ver. Como también habíamos dicho en la clase pasada, hay enzimas que escapan a esta regla, ¿no? Hay enzimas que pueden realmente mantenerse muy activas o trabajar a temperaturas muy altas. En biología molecular, que es el curso que viene el próximo año, ahí vamos a tener algunas técnicas, por ejemplo, que se usa hoy en día mucho, que es la PCR, en sus diferentes formas que existen. La PCR no es más que una llamada reacción en cadena de la polimerasa. Ahí usa una polimerasa que es llamada Taq polimerasa, obtenida de una bacteria que vive en aguas termales. Realmente, la pregunta es, ¿y cómo puede este organismo vivir en esas condiciones tan extremas? Y sus proteínas deben tener alguna característica para que estas no se desnaturalicen, pero son aprovechadas para efectos de una técnica muy usada en biología molecular, porque trabajar con temperaturas normales no sería casi posible. En cambio, trabajar con concentraciones elevadas, eso favorece. Subiendo temperaturas, bajando temperaturas bruscamente, podemos hacer posible detención de la reacción y luego nuevamente consecución, es decir, subiendo, bajando en una forma sincrónica, se puede hacer esos ciclos de amplificación del ADN, el PCR, es una técnica de amplificación del PCR, y ahí utilizamos proteínas que realmente tienen una temperatura óptima, ya no por los 37 o cercano a los 40, sino muy por encima, están cerca de los 70 grados centígrados, prácticamente una temperatura muy alta. Claro que también si la ponemos a 100, también las desnaturalizamos, no quiere decir que también estas tienen que estar siempre inalterables. También ya, si llevamos a un extremo, también se las desnaturaliza. Pero lo cierto es de que en condiciones fisiológicas para estos organismos hay enzimas que pueden resistir muy bien esas temperaturas, que en otros casos serían pues realmente caóticas. Aquí el efecto del pH sobre la actividad de la lactasa. Aquí haciendo el mismo procedimiento que ya ustedes debían haberlo hecho, o si no, porque ahí decía que ustedes podrían haber propuesto, ¿cierto? Supongo que lo han hecho de esta manera. ¿Dónde estaba? Esta parte que diseñe el segundo y tercer experimento. Simplemente, como dije, tomando esto. Esto no tienen que variar, esto y tomando acá. Si acá le ponen 5, pues acá tendré que ponerle 85. Si aquí le ponen 10, perdón, acá 95, ¿no? 95 y acá 0,5. Acá sería 390 para 10, 385 si fuera 15, nada más. Y todo lo demás igualito. Bien, entonces, joven, es sencillo, no es nada del otro mundo. Dudas que tengan, por favor, no vacilen en preguntar, interrumpirme, porque para eso estamos, ¿ya? Miren, efecto del pH sobre la actividad de la lactasa. El pH, dice acá, a pH 4, 5, 6, 5, 8 y 9. A estos bufferes que sean, en estos bufferes está la muestra, está trabajando la enzima, y sin embargo vemos aquí que su actividad, en este caso evaluada, como dije, actividad, ojo, pero evaluada, o en este caso, entre comillas, como absorbancia o como densidad óptica. 0.19, va aumentando, 0.19, aumentó mucho más a 1.68, comenzó a descender y finalmente descendió totalmente a 0.27. Hay un incremento y luego un descenso. Esta curva que siempre ya la habíamos comentado antes, siempre se repite para todas las enzimas. Todas las enzimas, este punto puede estar ubicado de repente aquí, otros pueden estar por aquí, pero siempre hay subir y bajar, ya que no todas las enzimas trabajan a pH, su pH óptimo, en este caso es 6.5, creo, ¿no?
6.5, claro, porque es el mayor, el máximo, donde alcanzó lo mayor. Por debajo de ese pH óptimo, las actividades tienden a disminuir para arriba o hacia abajo. El problema, bueno, otros, por ejemplo, si yo puedo ver otra enzima, por ejemplo, el caso de la fosfatasa alcalina, que estaba en 8.5, entonces quiere decir que esta estaría más desplazadita por acá, así, y tendríamos 8.5, por aquí más o menos, aquí estaría 8.5. Otros pueden hablar de la, por ejemplo, de una enzima, la pepsina, esta trabaja a pH 1.5, pues ya estará por acá, el 1.5 será más o menos por acá, 1.7. Entonces aquí será, la curva será desde así y así. Siempre hay un pH por debajo, disminuye, y por encima también disminuye. Uno en el cual es óptimo. Entonces, hay excepciones, lógicamente, donde el pH no le afecta para nada. Puede aumentar, por ejemplo, hay unos que son así, lineales, otros que aumentan hasta 5 o 6, y después se mantiene estable, ¿sí? Pero son raros, son excepciones. La mayoría de enzimas, como creo que en una ocasión anterior ya les mencioné, la mayoría responden a esta campana típica de Gauss. Aumentan y luego tienden a disminuir, siendo el máximo una cúspide. Aquí le pregunto, para este caso ya sabemos que es 6.5. Dice, ¿a qué se debe? ¿Por qué hay ese aumento acá? ¿Por qué por encima o por debajo tiende a disminuir la actividad? ¿Alguien me dice? Por la presencia de grupos ionizables. A ver, sí, sí. ¿Cómo es eso de grupos ionizables? A ver, explícame eso. Explíquemelo. Explique. Disculpe, doctor. Las proteínas tienen aminoácidos. Estos aminoácidos tienen cadenas laterales. Estas cadenas laterales se pueden ionizar dependiendo del pH, ya puede ser positivo o negativo. Y de acuerdo a eso es que puede cambiar la estructura también de la proteína, ya sea, y así, o de la enzima, que es también una proteína. Entonces así afecta la actividad de la enzima. Por eso es que a ciertos pHs esta actividad es óptima y a ciertos no, y otros pHs no, ya baja la actividad de la enzima. Así es. ¿Su apellido? Antonio Castro, doctor. Antonio Castro, muy bien. Efectivamente, miren, pero una cosita que tenemos que tomar bien en cuenta es, hay una pregunta creo acá que me hablaban sobre qué grupos, yo podría decir, lo que usted acaba de decir, es cierto, yo también tomo lo que usted va a decir, porque si yo hago este cambio, miren, de pH desde 4 hasta 9, a 4 yo puedo estar pensando qué aminoácidos se puede estar. Recuerden que a 4.5 es el pK del grupo, me parece, gamma carboxilo, del glutámico. 3.5 es el aspartico. A pH 6.5 todavía debe haber una parte de esta, una proporción que lógicamente más va a estar como CO negativo, pero algo todavía queda como positivo. ¿Y qué tal si esos grupos son requeridos en esa proporción? No que todos sean, sino que una proporción, un glutámico, un aspartico se mantenga por ahí con su carguita negativa, o uno que esté todavía esté con su grupo COH a 6.5 por acá. Entonces, por debajo de este puede haber dominancia. Si hablamos de un pH de un grupo que está en el 6.5, ¿cuál sería? El grupo imidazol, ¿cierto? El grupo imidazol de la histirina tiene un pK de 6, pero cuando está presente en forma de proteínas, casi es 6.5. 6.5 hasta 7 inclusive es el pH, es el pK de este grupo. Quiere decir que a 6.5, ¿qué tal si en este centro activo puede estar allí una o dos histirinas? Probablemente una tendrá que estar disociada y otra sin disociar, una cierta proporción. Si cambiamos el pH hacia abajo o hacia arriba, esa ionización, ese grado de disociación va a variar, y con ello también va a variar ese grado de aceptación, de unión, de encaje enzima-sustrato, y va a alterar lógicamente la actividad de la enzima. Si nos vamos alejando mucho de este grupo, ya también comenzamos a tocar grupos, se va disminuyendo, en los grupos imidazoles han ido cambiando y van apareciendo acá otros grupos y comienzan a hacer su presencia.
en estado disociado y sin disociar. ¿Cuáles son? El grupo hidroxifenilo de la tirosina. Ya no podíamos decir mucho de la arginina, porque dice, arginina está casi por 12, ¿no? Entonces, podríamos decir que estaría aquí la lisina, por ejemplo. Lisina también puede estar, en cierto modo, aquí hidrolizado o sin hidrolizar, perdón, disociado y sin disociar. También podemos ver algunos otros grupos, como son el grupo Mercapto, que también tienen pKs cercanos a 8, cercanos a 8, 8.5. Y a pH 6.5 puede decir que hay una porción de esos grupos que tienen que mantenerse en un estado disociado. Y si alteramos, va a ir prevaleciendo uno sobre otro. Y la enzima y el sustrato no requiere de eso. El 6.5 le significa estar en ese centro activo en el ambiente iónico más adecuado. Si alteramos el pH hacia arriba o hacia abajo, esos grupos disociables que pueden estar circundando o formando parte del propio centro activo pueden verse afectados. Y si se afectan ese ambiente iónico, también la interacción enzima-sustrato puede verse afectada. Por tanto, baja y baja. Acá está el máximo. Acá es donde podemos ver lo óptimo. ¿Lo óptimo de qué? De algunos grupos que se deben mantener disociados o sin disociar, esos que están comprometidos más exactamente con el centro activo de la enzima o en sitios aledaños, que son los que van a permitir que el sustrato encaje perfectamente. Si no lo hace, lo puede hacer, pero en forma más defectuosa. Si nos vamos alejando, ya vamos evitando que esto ocurra. Y por tanto, esto se traduce en una disminución de la actividad hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, así como lo han entendido, esa es la forma. Miren, no hay más cosa. Yo nada más le estoy aclarando un poquito más para que esto aquí. Pero lo que usted ha dicho, y seguramente que es la idea de todos, así es. Por esa razón es que la actividad de las enzimas va disminuyendo. Ahora, ¿y qué me dirían ustedes? A ver una idea zafada. ¿Qué me dirían ustedes de una enzima que no es afectada? Es así, lineal. Tiene actividad porque está desde acá, hasta acá subió, pero es así, línea, recta. Le pongo el pH más o menos entre un valor de 4 hasta 8 y no ha variado. ¿Qué me podrían decir ustedes acerca de su composición? ¿Alguna idea, ver? Que no tiene grupos ionizables. Perfecto. Así es. Esa es la idea simple. Miren, ya con esto me doy cuenta de que han tomado la idea precisa. ¿Su apellido? Antonio Castro, profesor. Antonio Castro, muy bien. Así es. Miren, así de cosas se pueden derivar. No hay necesidad de hacer uno puede derivar de lo que estoy hablando y ya está muy bien. Y si eso es, porque ahí no debe haber compromiso mayormente de grupos disociables. Deben haber aquellos alifáticos, que básicamente no les hace nada el cambio de pH. Pero en aquellos sitios donde sí esté comprometido el centro activo o sitios aledaños con grupos R laterales disociables, ahí sí puede haber cierto compromiso, ¿cierto? Así de fácil, ¿ven? Y finalmente, cuando vemos el efecto de la concentración de la enzima sobre la actividad de la lactasa. Dice acá, era igualito también, se hace de concentración de 0, no hay actividad. De 5, 10, 15 y 20. Ojo, esto está en microlitros. Si asumiéramos que los 200 miligramos son enzima, yo hice la cuenta acá, eso se convertiría en 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. Así sería. Pero bueno, como ya el protocolo está hecho para tomarlo esto como microlitros, porque ya hemos dicho que esto es proporcional. Si aquí si en un microlitro hay 0.1, pues 0.1. Si aquí hay el doble, pues aquí voy aumentando nomás en forma proporcional. A medida que aumento el volumen, también aumento la concentración de la enzima. No se debe poner eso es bueno tener en cuenta. Es cierto, esto no es lo mismo que lo que debe ir acá. Acá debe ponerse concentración de lactasa, pero tomando nota, para formas simplemente explicativas. Si aumento también la concentración, es el mismo extracto,
el mismo extracto, que si yo aumento el volumen, también estoy incrementando la concentración en forma proporcional, ¿cierto? Por lo tanto, esto lo tomamos aquí como en microlitros, aunque eso debería estar en miligramos o microgramos. Y aquí también igualito, aquí medimos la actividad, en realidad es la absorbancia la que estamos midiendo, pero esto está en relación directa con su actividad. Por lo tanto, aquí tomamos, acá debería ir velocidad inicial y aquí concentración de la enzima, pero estamos tomando como microlitros y absorbancia, como una forma muy abreviada de hacerlo. ¿Ya? Bien, al hacer esto, miren, ya creo que esto también ya yo adelanté en una parte teórica en la clase pasada, en la parte inicial de la explicación que les hice. Es una forma muy rápida. Si yo tengo, por ejemplo, por así decir, si 5 enzimas me hacen este trabajo, 10 me harán el doble, 15 me harán el triple, y si son 20 me harán el cuádruple. Al final, yo trazo por allí es que a medida que incremento la concentración de la enzima, en igual proporción también se va incrementando la actividad o su capacidad de formar trabajo por minuto. Acá la pregunta es, que también creo que está más adelantito, ya, ¿no? Pero aquí ya la vamos adelantando. La pregunta que les hago aquí, en esta, aprovechando la gráfica, es que esto podrá ser en forma indefinida o hasta cuándo puede ocurrir, así que yo incremento la enzima y también se va incrementando el sustrato. ¿Puede detenerse eso o va a seguir en forma indefinida? ¿Quién me dice? Doctor, va a llegar un punto. Doctor, sí, disculpe. O sea, al aumentar la enzima ya va a aumentar directamente con la actividad, pero en base al pH, la temperatura constante. Pero va a haber un punto en donde la reacción va a alcanzar su velocidad máxima. Y acá solo vamos a necesitar una cantidad de enzima constante. Ya, a ver, iba a hablar un alumno, un señor, Yo, un doctor, varón. Sí, le háblese, ¿ve? decía de que, o sea, para este concepto hablamos de energía de activación, ¿no? En las enzimas. O sea, llega un punto, como mencionó mi compañera anterior, en el que tú por más que añadas mayor cantidad o mayor concentración, en este caso de enzima, va a llegar un punto en que va a alcanzar ese nivel de energía de activación en la cual sabemos de que los reactivos se convierten en productos, ¿no? Entonces, una vez que alcance eso, ya no vas a necesitar aumentarle más. Si tú quieres acelerar la reacción, por más que le metas más, ya no vas a poderlo acelerar más. Es lo que... A ver, no, la pregunta era otra. Yo le digo, si sigue aumentando más encima y más encima, ¿hasta cuándo va a ser esta proporcionalidad? ¿Siempre se va a mantener? ¿Cuál sería la observación que harían ustedes? Si yo empiezo a aumentar la enzima, ¿esto va a seguir así? Claro, usted me ha dicho una cosita muy interesante, ahí te la voy a tomar en cuenta. Por si acaso, su apellido, Cállate, doctor. ¿su apellido? ¿Cuál? Cállate. Callate, muy bien, a ver. Usted me ha hecho recordar algún detalle aquí, pero la pregunta era en otro sentido. Era de que, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo sigo aumentando esto? En forma ya exagerada. ¿Esto siempre va a seguir aumentando? ¿O hasta cuándo va a aumentar esto? ¿O puede en un momento llegar acá y caer? O detener simplemente, detenerse. Yo aumento esto y esto llegó a este tope ahí nomás. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa si yo aumento la enzima, de repente llego a 100? Bueno, en 80, y en 80 quedó hasta aquí nomás. Le pongo 200, ya no, ahí no quedó esto. Ya no encuentro en el medio más producto. ¿Qué explicación tiene? Ojo, Doctor, miren. ¿Sí? así se sigue aumentando más. Si hay poca cantidad de sustrato, pues Perfecto. no Así, sirve de nada. Se va a así es. detener y va a ser constante a partir del punto Así es. máximo. ¿Su apellido? Aviles García. Avilés García. Claro, la cosa es simple, ¿no es cierto? O sea, esto no puede seguir subiendo en forma indefinida.
Todo depende de la cantidad que haya de sustrato. ¿Qué pasa si esto, tanto le puse que ya se gastó el sustrato? ¿Qué va a seguir? Ahí ya se detuvo. Esto ya no puede seguir, a no ser que le vayamos a aumentar más sustrato. Ahí sí sigue aumentando. Pero si yo aumento tanto el sustrato y se agota el sustrato, pero ahí no se detiene. ¿Cierto? La cosa era simple nomás. Yo me refería a eso. Lo que habló su compañero anteriormente fue acerca habló de la energía de activación. Bueno, más que todo, yo no diría energía de activación. La energía de activación podía asumir, pero más yo podría decirle que es la propia, se puede también interferir la relación. Si yo pongo tanta cantidad de lactasa, la propia cantidad de lactasa también puede interferir su propia actividad. ¿Cierto? O sea, ya puede ser que se haga menos soluble o que pueda interactuar entre ellas y eso dificulta su propio trabajo. Es como decir, yo trabajo en un salón con 2 profesores. Muy bien, me la llevo muy bien. Yo trabajo con 4, todavía bien. Pero si ya vienen 10 profesores a hacer lo mismo, ya comienza ya a haber interferencia. Yo ya no trabajo tan bien, ¿cierto? Todos quieren hacer su cosa por un lado, por otro, ya no nos organizamos bien. Algo así. Yo le entendí de esa manera a su compañero. ¿Te tiene idea? Claro que también está asociado, eso sí, con lo que es energía de activación, porque eso también tendrá que estar uniéndose al sustrato, pero eso uniéndose al sustrato para alcanzar energía de activación, al final, ¿qué va a hacer? Todo eso va a ser siempre y cuando hasta que haya cantidad de sustrato necesario. Porque cada lactasa va a tener que unirse al sustrato para alcanzar energía de activación, pero eso lo hace siempre y cuando haya la cantidad normal de sustrato. Si se acabó el sustrato, pues ahí acabó todo, ¿cierto? Eso es la idea. Una pregunta antes de avanzar con lo siguiente. Una preguntita. ¿Se puede alterar la velocidad máxima de una enzima? Una vez que se alcanza la velocidad máxima, recuerden, cuando hablo de velocidad máxima es que estoy relacionando concentración de sustrato versus velocidad de reacción. ¿Sí? Ya ahí encuentro la velocidad máxima. ¿Puedo alterar la velocidad máxima? ¿O es imposible? ¿O de qué forma yo podría alterar la velocidad máxima? Yo encontré la velocidad máxima con una concentración de sustrato. Por más que aumente el sustrato, ya la enzima no puede trabajar más. Su velocidad máxima. ¿Puedo afectar esa velocidad máxima? ¿Qué tendría que hacer para eso? La respuesta sencilla. ¿Qué tendría que hacer? Si ya la enzima alcanzó su velocidad máxima, es esa cantidad de enzima. Pero si yo le aumento en ese momento más enzima, pues nuevamente va a comenzar hasta alcanzar una nueva velocidad máxima, hasta que también llegó el tope. Y yo quiero alterar esa velocidad máxima, pues tengo que aumentar el sustrato, pero también aumentar más enzima. Y así entonces la velocidad máxima es proporcional también a la cantidad de enzima que haya. A más enzima, pues realmente claro, a más enzima, más también velocidad máxima. ¿Se puede afectar la KM de una enzima aumentando el sustrato? Miran ustedes, Km es una constante. ¿De quién? De la enzima. Si yo le aumento sustrato o menos sustrato, no tiene por qué afectar. Km es Km, Km es su constante. ¿Cierto? Son detalles, son conceptos que ustedes no se olviden, ¿ya? Antes de pasar ese detalle. Miren, esta preguntita que ahorita vamos a parar cuando estemos a las 10:37 más o menos. Ahí tomamos un descansito y para proseguir con la parte del taller. Dice, ¿cuál sería el valor de la energía de activación EA de esta reacción enzimática? Aquí les he puesto, como eso lo van a tener ustedes más tarde cuando se los mandemos con los alquinos, pues aquí algo de teoría que también ustedes lo deben saber. Esta es la forma lineal, la forma de la energía de activación es esta energía que tiene que ganar A para convertirse en C, pero A tiene que entrar en un momento de transición que es el B. Esta energía es la llamada energía de activación. Su forma lineal viene a ser esto, que en forma logarítmica se convierte en esta otra. Nada más.
¿cierto? A es una constante. Ahí se reemplaza, aquí tampoco no estamos trabajando con la actividad, estamos trabajando con absorbancia. Y aquí entonces simplemente es un reemplazo. Reemplazo, finalmente tomamos dos temperaturas, porque normalmente es para uno. Aquí no, originalmente es para uno, pero se hace siempre como variación. Por lo tanto, tenemos que trabajar dos. Aquí hemos elegido 20 de 37, que son los más adecuados. También se puede hacer eso con eso, pero este es el mejor. 20 a 37. Entonces aquí se reemplazan simplemente, como estamos aquí, estas constantes que estamos considerando en este caso como la actividad es proporcional. Y aquí es la energía de activación, R, que es la constante de los gases, que es básicamente que en joules viene a ser 8.31, no el 0.34, porque aquí estamos trabajando con logaritmos neperianos. Si fueran logaritmos decimales, sí, pero la fórmula está hecha con logaritmos decimales, perdón, logaritmos neperianos, y por tanto hay que poner 8.31 joules por kilocaloría por mol. Y la temperatura que tiene que estar en grados Kelvin, grados absolutos. Si eso, aquí nos han dicho la temperatura, pues aquí tenemos que ir sumando los grados más 273. 273, acá también más, y trabajar con esto. Aquí estamos con todo ello. Temperatura, aquí 273, aquí más 273. Aquí le hemos puesto esto, hacemos la operación y ustedes deben haber tenido aquí esto, primero esa resta, luego de aquí la división, ese valor va a multiplicar a esto, aquí hayan el logaritmo de entre los dos, dividan eso entre ellos, luego el logaritmo neperiano y al final tratan de despejar energía de activación. Esa energía de activación tiene que darles a ustedes en joules, por si acaso. Que lo quieren convertir en kilocalorías, pues ya usan ustedes, ya han visto cuál es la equivalencia que les dije anteriormente. Bien, creo que eso deben haberlo hecho ustedes. Aquí les dejo eso para que ustedes lo tengan. Aquí. A ver, ya creo que acá está la que ya habíamos hablado hasta hace un momentito. ¿Cuál es el pH óptimo de la enzima? Ya ustedes me lo han dicho, 6.5. ¿Qué aminoácidos podrían estar involucrados? También ya lo hemos explicado. Y realmente el por qué. Aquí les he puesto esto. Dice, bueno, sí, los aminoácidos ácidos como aspartico y glutámico, en mayor porcentaje también la histidina, también algunos aminoácidos del grupo 4. Claro, todos al final, ¿en qué radica todo ello? Los aminoácidos que tienen grupo R disociable. Pero también no olvidemos que también hay grupos que si alteramos tanto el pH, ya no es 7, también los grupos de grupo 2, eso habría que aumentar, como si es que hubiera, por ejemplo, alguna tirosina, ¿cierto? O un grupo mercapto. El grupo mercapto y la tirosina son grupos que si ustedes revisan, también tienen pKs y pueden estar también allí involucrados. Claro, a pH 7 no, pero a pH que estamos aquí trabajando muy bajos o muy altos, más que todo altos, también pueden estar eso ya también afectando. Y es probable que en el centro activo de la enzima o lugares aledaños también estos pudieran estar presentes o no. Y seguimos aumentando la cantidad de la enzima en este experimento, dice no, ya hemos dicho que no, hasta que se acabe el sustrato, no, salvo que aumentemos más sustrato, ¿cierto? Que también ya ustedes lo han reportado. Aquí dice la lactasa en humanos, es una enzima globular que actúa libremente en luz intestinal. Explíquelo. A ver. ¿Qué dicen a esa pregunta? La lactasa, ¿cómo trabaja a nivel intestinal? ¿Alguien dice? ¿Quién responde la pregunta? Sí, la lactasa se sintetiza en el retículo endoplasmático de los enterocitos y de ahí migra a las microvellosidades intestinales, quedándose en mayor concentración en lo que es el duodeno y yeyuno y casi no hay en la parte del colon. Así es, efectivamente. Así es. ¿Cuál es su apellido? Carrasco. Carrasco Carrascos, muy bien. Perfecto. Así es, así de simple. Pero aquí yo les dejo con una mayor información, pero en forma concreta es eso que usted acaba de decir. Justamente allí es donde se expresa, ¿cierto? Que también ya lo habíamos mencionado algo al después. Acá sí, efectivamente.
Eh, la lactancia se expresa en todo tiempo que vive una persona. Explique. A ver, ¿quién dice esto? Sí, yo, doctor. A ver. Bueno, esto depende, ya que existen personas que pierden la lactancia de forma progresiva en su niñez. En sí disminuye desde que finaliza la lactancia, pero existen otras personas que aún pueden metabolizar la lactosa por ayuda de la lactasa por el resto de su vida, y muchos esto lo asocian a, depende de lo genético, o de la zona geográfica, o de la adaptación, o por el consumo de la leche. Así es, efectivamente. También tiene que ver mucho la etnia, ¿no? La raza de las personas y sus orígenes y sus hábitos que tengan. Su apellido, Caguana. Caguana, ¿dónde está? Caguana, ¿quién? Y muy acá. Está perfecto, muy bien, así es. Eso es realmente lo que se habla de la... Eso no todo el tiempo. Algunos sí podemos tolerar, otros no, ¿cierto? La tendencia es que perdamos más bien. Somos muy pocas las personas que realmente tenemos esa capacidad de poder metabolizar la lactosa, aún ya ya de mayores. Pero lo normal es que esta, por evolución, la hemos perdido y después la hemos tenido que recuperar, como ya le dije en un momento. Originalmente nuestros ancestros primitivos, pues realmente simplemente había el destete y ya los jóvenes, o entre mucho los niños, ya tenían que comenzar a comer lo que también sus padres hacían y ya se olvidaban de la leche. Después ya hemos ido evolucionando, han venido las culturas y comenzaron las granjas y de nuevo a ver, a tener animalitos allí, cabras, principalmente los que tienen los países nórdicos, algunos que han sido más evolucionados, que se han dedicado a la ganadería, al pastoreo, estos han comenzado nuevamente a introducir dentro de sus hábitos alimenticios nuevamente la leche. Ya eso se había perdido y esa reintroducción y esa continuidad ha ido generando todos estos cambios. Imagínense ustedes cómo es nuestro organismo. Así ocurre. Así se pierden la expresión de unos genes y así se pueden mantener otros, ¿cierto? Simplemente dándole alguna funcionalidad, que en algunos casos también viene con fallas, como el caso de que si ese defecto viene en un recién nacido, eso sí es fatal, porque realmente en esas condiciones un lactante, máximo hasta 2 años, no puede todavía comer otros alimentos. Bueno, hablamos de la mayoría de personas que, hablando del sistema evolutivo, hoy en día pues realmente ya sabemos muy bien de que ya tenemos técnicas de que si no come tal cosa hay que darle tal otro. Pero hablemos de toda esta variabilidad que ha habido en cuanto a la intolerancia y tolerancia de la lactosa. Miren entonces aquí estamos. Ahora sí ya vamos a ver en un descansito hasta las 1:15, o sea, tenemos 8 minutitos. 8 minutitos, 8 minutos, hasta 1:15 para las 11, para reanudar, ya solamente ya dedicándonos a la intolerancia congénita a la lactosa, el caso clínico. ¿Les parece? Tenemos dejar de mirar la pantalla, un descansito, una estiradita de pies para nuevamente proseguir. ¿Listo? Ahí me lo dejo y esperemos un ratito. ¿Ya?